Antes, en la Edad Media, el ser humano era estudiado en su relación con Dios, pero en la época renacentista se empieza a valorar al hombre por sí mismo, como ser racional y superior al resto de las criaturas. Así comenzó a desarrollarse esta nueva corriente intelectual que llamamos humanismo, en la cual los pensadores deciden revivir la cultura de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, porque en estas se ve un modelo de humanidad perfecta por ser considerada una época de gloria y esplendor intelectual. Los pilares de este movimiento fueron los pensamientos de maestros como Vigilio, Aristóteles y sobre todo Platón. Para muchos, el primer humanista de la historia fue Marco Tulio Cicerón, nacido en el año 106 a.C. Fue orador, abogado, político y filósofo. Su vida coincidió con la caída de la República Romana. Tuvo importantes actos en varios eventos políticos importantes de su época y sus escritos son en la actualidad una valiosa fuente de información sobre esos hechos. Hubo varios factores que hicieron posible el desarrollo del humanismo durante el Renacimiento. La invención de la imprenta hacia 1450 jugó un papel primordial en la difusión de las ideas humanistas al hacer posible la reproducción de libros en forma mecánica. Los dueños de las imprentas eran, por lo general, humanistas que convertían frecuentemente sus talleres en centros de reunión, a modo de academias en los cuales se establecían contactos entre autores y eruditos. Se comentaban y se preparaban ediciones de textos clásicos. Frente a los constantes ataques e invasiones al Imperio Romano de Oriente por parte de los turcos, los griegos se refugiaron en Italia, promoviendo la difusión de la cultura, valores y el idioma griego con los textos que llevaron consigo. Los valores y las ideas del humanismo se extendieron también por toda Europa gracias a la adaptación de las universidades medievales a las nuevas realidades. La vieja opinión sobre instituciones de enseñanza fue un obstáculo para la difusión de las ideas laicistas e individualistas de la nueva cultura, la cual ha sido sustituida por otra bien distinta, más acorde con los hechos de entonces. Los mecenas fueron personas poderosas que facilitaron, con ayuda material y protección política, el desarrollo del humanismo y del Renacimiento. Papas y obispos, reyes y príncipes, banqueros y comerciantes reunieron obras clásicas, llamaron a los eruditos y distinguieron a los humanistas con su amistad personal y los acogieron en los palacios. El filósofo Giovanni Pico de la Mirandola sería probablemente el primero en utilizar la palabra humanista para referirse al nuevo movimiento. Alrededor del año 1480, escribió una tesis de 900 páginas que se convertiría en el primer texto humanista del Renacimiento. En él, Giovanni hablaba de cómo Dios había creado al hombre y que la grandeza del hombre viene de Dios. A principios del siglo XV, los humanistas del Renacimiento se ven interesados en el latín clásico, y no el medieval, el cual era distinto y más desarrollado. Francesco Petrarca, nacido en el año 1304 y fallecido en el 1374, fue considerado el mayor erudito de su época. Combinó su interés en la cultura clásica, el cristianismo, y dejó una profunda influencia en la literatura. Escribió muchas cartas importantes y su espíritu crítico lo convirtió en un fundador del humanismo del Renacimiento. Erasmo de Róterdam, nacido en 1466, fue humanista y teólogo holandés. Causó una gran repercusión en el debate entre católicos y protestantes, y creó su propia corriente dentro del humanismo como erasmismo a partir de sus obras. Estas reflexiones trataban sobre cómo tendría que ser la organización política de las ciudades, cuál era el rol e importancia de los ciudadanos y su postura sobre la libertad de estos. Fue una época muy influenciada por el dinero, donde quien lo poseía era considerado bendecido y poderoso. También, el solo hecho de poseer trabajo o algún tipo de ingreso era considerado como una bendición divina. Anteriormente, se veía a la mujer desde un punto de vista principalmente bíblico, y se las despreciaba por su relación con Eva y el pecado original. Más tarde, en la época renacentista, se retomarían algunas culturas clásicas y se compararía a la mujer con las diferentes diosas, sobre todo con Venus, diosa de la belleza, del amor y de la vida. Mientras tanto, nace en 1469 Nicolás Maquiavelo, humanista reconocido en Florencia por sus reflexiones políticas. Realizó obras como discursos sobre la primera década de Tito Livio y el retrato sobre la corte de Francia, pero la más destacada fue El Príncipe. De esta obra se hace famosa la frase "el fin justifica los medios". Con esta obra, Maquiavelo pretende guiar a Lorenzo de Medici y darle una idea de cómo unificar Italia. El más reconocido humanista del Renacimiento es probablemente Dante Alighieri,
nacido en Florencia en el año 1265. Si bien su padre se había dedicado a las finanzas, él decide inclinarse por el estudio de la ciencia y de las letras. Aprende a la perfección el latín, siendo alumno de Brunetto Latini. En sus obras, el escritor une la doctrina con el arte. Su obra más reconocida, La Divina Comedia, marcó la forma de pensar del hombre con respecto a la razón y culminó con el pensamiento de la Edad Media. Esta obra posee una estructura basada en el número 3, el cual posee distintos significados. 3 es el número de la Sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su vez, simboliza la perfección y el equilibrio. Es por esto mismo que la obra está dividida en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Posee 3 personajes: Dante, que representa al hombre; Beatriz, que representa a la fe; y Virgilio, que representa a la razón.